Helene Boucher es una de los pocos occidentales que tuvo el privilegio de pasar tiempo en el centro Huaxia Chineng Qigong, el famoso hospital sin medicamentos del Dr. Ming. Ella comparte con nosotros sus recuerdos de los tiempos que pasó allí, de sus vivencias y de muchos milagros. Abrázate a ti mismo para vivir una historia increíble con Helene. Mi nombre es Thorsten Luedecke y este es el Wisdom Qigong Podcast. Hola a todos y bienvenidos al podcast Wisdom at Qigong. Hoy tengo conmigo a Helene Boucher. Helene, ¿pronuncio bien tu apellido, Boucher? Absolutamente. Eres de los pocos que lo pronuncian así y es exactamente como se pronuncia. Hola, buenos días, Thorsten. Muy agradable verte. Me alegra verte, Helene. Helene en realidad es francesa de nacionalidad, pero vive en Oregón. Y ella es una de los pocos occidentales que fue y pasó un tiempo en el centro Huaxia Chineng Qigong, el famoso hospital médico del doctor. Entonces, cuando conocí a Helene por primera vez, le dije, tienes que estar en este podcast. Nos gustaría escucharlo todo sobre ello. Ella dice, bueno, fue hace 35 años o algo así. Así que ella tiene que excavar muy profundamente en sus recuerdos. Hay muchas cosas hermosas de las que nos va a hablar hoy. Helene, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre cómo comenzaste con el Chineng Qigong hasta que finalmente llegaste al centro Huaxia? Empecé, te cuento cómo, no recuerdo cómo, pero recuerdo nuestro grupo, yo estaba con un grupo. ¿Cómo llegué a ese grupo? No sé, probablemente guía divina o algo así. Porque en esa época no había internet, pero finalmente terminé en un grupo que se dirigía a China. Y lo más lejano que puedo recordar de ese episodio específico es estar en el aeropuerto junto con el grupo preparándonos para el viaje, tomando el vuelo a China. Y así llegamos. Estábamos quizás 15 personas, si eso es así. Y teníamos un guía muy bueno en Beijing cuando llegamos y luego rápidamente fuimos directamente al tren. Para tomar el tren al hospital de Huaxia Chineng Qigong, porque había dos lugares. Estaba el centro de entrenamiento y el hospital de Huaxia Chineng Qigong. Así que lo que puedo decir que recuerdo es cuando llegamos al Huaxia Chineng Qigong. Dios mío, fue como muy familiar para mí. Era como si ya conociera este lugar. Y la arquitectura, ¿sabes? Las puertas, la puerta redonda para entrar, la disposición de las casas porque estaba el hospital, el edificio grande y había pequeñas concesiones al lado. Así que fue como, oh, Dios mío, fue una sensación de regresar a casa. Conocía también ese lugar, era como muy, muy familiar. Y también se sentía bien, se sentía muy bien. Y así fue mi primera impresión del Huaxia Chineng Qigong, además de, ya sabes, las cientos de personas caminando y haciendo lo que estaban haciendo. Al principio no entendíamos lo que hacían, pero no pasó mucho tiempo antes de que lo comprendiéramos. ¿Estabas familiarizada con el Qigong en ese momento? No conocía el Qigong en absoluto. Así que este fue tu primer encuentro con el Qigong y entraste directamente al centro de Huaxia Chineng. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, en pocas palabras es muy difícil de explicar en pocas palabras, pero te compartiré un poco de mis propias palabras y mi experiencia personal al respecto. Es como estar en presencia de muchos, como Jesucristo. Personas que caminan y simplemente hacen esto o envían un pensamiento y sanan al instante. Sabes, tenía una amiga que tenía unas
picaduras de mosquitos o algo así. Y su brazo estaba reaccionando mucho. Y ella detuvo a uno de los maestros allí, un maestro muy joven. De hecho, creo que era el Master Leo, pero no estoy segura, pero sentí que en ese momento no lo era. Él tenía 20 y tantos años. Se siente como una molestia. Y él simplemente se acercó. Y quizás no sea él. Él simplemente vino y pasó su mano por encima de su brazo. Todo desapareció instantáneamente. Y fue, ya sabes, fue realmente fenomenal porque de verdad el paciente allí no es como un hospital que tenía 30 pacientes. Tenían cientos y probablemente miles de pacientes allí. De hecho, tenían 2,000 o 3,000 pacientes cuando estuve allí. Y todos se reunieron para hacer la práctica del Qi y el Qigong. Lo que sucedía en ese hospital era que tenían a sus maestros para enseñar a las personas cómo hacer las prácticas, sobre las prácticas y sobre todo, no podía entender porque no hablaba chino, solo captaba lo que se traducía. Pero la gente se reunía todos en el mismo lugar por la mañana para hacer las prácticas. Y luego, después de eso, todos se dividían en grupos o iban con su grupo. Un grupo que sentí que existía, había una versión de grupo, dependiendo de la enfermedad, tal vez. Todos los de cáncer juntos, todos los de Parkinson juntos o el grupo, las diversas categorías de desafíos de salud que enfrentan los pacientes. Estaban en grupo y se reunían. Y sentí que cuando compartían probablemente su experiencia o desde que llegaron allí mientras hacían las prácticas, pero también sentí que compartían sus emociones, aunque no puedo estar seguro de eso porque no hablaba chino. Había mucho sentimiento de comunidad, así que trabajaban juntos y todos se ayudaban mutuamente. Era como que, y en la práctica de la mañana había personas que no podían ponerse de pie por sí mismas, estaban paralizadas o lo que fuera. Y muchas veces vi personas que se desplazaban en sillas de ruedas y que eran cuidadosamente llevadas por sus dedicados familiares y seres queridos. Y los familiares los ataban a un árbol para que pudieran ponerse de pie durante la práctica. Y ellos realizaban la práctica solamente con su mente, sin necesidad de nada más. Personas que no podían moverse, ya sabes. Estaban atados al árbol, pero su mente parecía seguir todos los movimientos y todo lo que estaba ocurriendo. Era algo tan increíble. Y uno se pregunta, bueno, si había tantos Jesucristos, ¿por qué no? ¿Por qué no todos estaban completamente sanados y respondidos y puf, adiós? Pero el principio era, según pensé, según entendí, que no necesariamente querían sanar un paciente, pero muéstreles de manera clara y detallada cómo pueden curarse a sí mismos de forma efectiva y duradera. Y en tan solo un mes, una gran cantidad de personas se estaba curando de sus dolencias y recuperando su bienestar de manera sorprendente. ¿Es eso empoderante? Quiero decir, pueden curar, la gente podría curarse a sí misma. Eso fue devolviéndole el poder a todos y cada uno. Fue algo así como simplemente fenomenal, fenomenal. Bien. Y teníamos prácticas, ya sabes, con profesores aquí y allá, disculpe. Y además también creo que 2 días antes de salir de viaje es importante. 2 o 3 días antes de partir nos llamaron a una clase. A veces, en ciertas ocasiones, nos encontrábamos con los maestros, nuestros estimados profesores, y eso fue traducido. Las conversaciones fueron traducidas y ellos estaban allí para responder nuestras preguntas y todo eso. Pero esa noche de la que hablo, nos llevaron a una pequeña clase donde cada uno tenía su hermoso asiento, ya sabes, ese que llevas, que pliegas y abres y te sientas.
y había unas 12 personas, quizás sí, una docena de personas sentadas y el maestro de pie. Y cuando llegamos al salón, ellos estaban sentados y estaban pasando una cerilla de madera de aproximadamente, diría yo, unos 5 o 6 centímetros de alto, de mano en mano, espejos a través de un espejo, a través de la materia, simplemente a través. Así que nos ofrecieron asientos, algunos asientos, y nos sentamos y nos dieron una cerilla de madera y un espejo, y ahora hagan lo mismo. Así que concéntrense, 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 concéntrense. Y obviamente, no recuerdo que ningún miembro de nuestro grupo haya logrado pasar la cerilla de madera a través del espejo. Pero entonces el maestro dijo todo eso traducido, dijo, bien, dejen el espejo e intenten pasar la cerilla de madera a través de su. Finalmente, porque la mano es intrínsecamente orgánica y posee una naturaleza adaptable. Y además, se nos comunicó claramente que no se requerían largas horas de concentración profunda para poder lograr este objetivo de manera exitosa y eficiente. El éxito dependía solo y exclusivamente de una única cosa, era el pensamiento puro y genuino de hacerlo, con ese pensamiento puro y cristalino en un instante fugaz, en un momento preciso y determinado. Así que de todas formas, para nosotros, pasar la cerilla a través de la mano iba a ser más fácil porque es orgánica. Y en nuestra mente occidental no podemos atravesar la materia. Es difícil y no podemos a menos que lo rompas y todo eso. Así que tenemos un condicionamiento muy fuerte sobre la materia y está arraigado en nuestra creencia. Y cualquier cosa que pueda decir lo contrario es inaceptable. Por eso nos dijo que usáramos la mano y entonces en nuestro grupo creo que había 2 que hacían eso. Y yo más o menos lo hice. Me concentré y mi madera coincidió perfectamente. Ya sabes, en cierto modo, no empujé, sino que me mantuve firme. Y puse mi mano así y la cerilla de madera estaba así. Y puse mi mano de esa manera. Y la cerilla de madera estaba así, grité. Grité con toda mi fuerza, porque en un instante pensé, Dios mío, voy a tener un agujero, un enorme y doloroso agujero en mi cuerpo. ¿Se cerrará? ¿Seré capaz de sacar la madera o se va a quedar atascada ahí? Y ya sabes, me asusté mucho. Pero fue una experiencia increíble. Me gustaría añadir que el centro de Qigong Huaxia Shineng no solo contaba con el centro de entrenamiento o el hospital, sino que también tenía un centro de investigación donde probaban estas cosas, porque querían utilizar estas habilidades que ahora llamamos paranormales para el beneficio de la humanidad. Por ejemplo, trabajaban con la energía, con el chi, para obtener una mejor cosecha al plantar el maíz, por ejemplo. Así que tenían una gran división dedicada a esta investigación y de ahí provienen todos los resultados y de ahí surgen todos estos pequeños ejercicios que hoy en día practicamos en muchas de nuestras enseñanzas. Sé que para alguien que nunca ha practicado Qigong, esto puede sonar como si estuviéramos hablando de cosas locas aquí, pero ejercicios como doblar cucharas o leer cartas son prácticas comunes en los entrenamientos de Shineng Qigong hoy en día. En particular con los niños les resulta muy fácil y yo misma he asistido a un entrenamiento hace apenas 2 semanas que trata sobre ver sin los ojos. Básicamente cierras los ojos o te pones una máscara negra y luego ves y es increíble hasta dónde puedes llegar. Y para mí, soy principiante cuando hago estas cosas. Pero las personas que han estado practicando esto por más tiempo obtienen resultados increíbles. Así que no me sorprende que si dices que en ese centro pudieron tomar un objeto sólido y pasarlo a través de otro objeto sólido, eso en realidad, ya sabes, formará parte de la investigación
Desafortunadamente, estos artículos de investigación están todos en chino, así que creo que todavía es un poco pronto para que podamos acceder a ellos. Pero con la inteligencia artificial y estas herramientas de traducción avanzando tan rápido, creo que es cuestión de 1 o 2 años para que toda esta investigación sea accesible para nosotros y podamos descubrir más sobre lo que realmente se hizo en el centro. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. ¿Y estas son solo pequeñas experiencias? Sí, Hay dos. Quizás guarde la experiencia más grande para después. El día antes de que nos fuéramos, nos llamaron a todos al auditorio en el otro edificio, unas 2,000 personas. Y estábamos en el escenario, detrás del maestro, quien iba a hacer una demostración. Y eso también fue traducido. Así que él comenzó a organizar. En ese momento no sabía cómo se organizaba ese campo chi, pero nos lo dijeron después. Y luego él pidió a las personas, eso fue traducido, él pidió a las personas, bien, así que después de quizás 15 o 20 minutos, si acaso, de organización del campo de energía, dijo, bien, ahora, ¿quién en la audiencia tiene un tumor canceroso que se pueda tocar, que se pueda ver? Así que, diría que, ya sabes, una docena de personas se levantaron, tal vez más. Y él fue hacia ellos. Y eso fue traducido mientras él observaba y decía cosas. Entonces él dijo, ¿dónde está tu tumor? Y recuerdo que este primer hombre lo tenía debajo de la axila y había un tumor allí. Y él dijo, así que le preguntó al hombre, ¿puedes tocarlo? ¿Cómo es? Es duro. Y dijo, está bien. Le dijo, echa los hombros hacia atrás, echa los hombros hacia adelante. Gira tu mano hacia un lado y hacia el otro. Digo esto porque tal vez no era necesariamente solo eso, ¿sabes? Y él dijo, tócalo. El chico toca. Se fue. Segunda persona, tercera persona, todas. Todos se han ido, solo mueve la cabeza. Desaparecido. Donde quiera que estuvieran en su cuerpo. Y la última persona, y él dijo, ¿y tú? ¿Dónde está tu tumor? Ella tenía un gran bulto aquí en el cuello. Él dijo, toque. Es difícil. Bueno, él dijo, está bien, gira la cabeza. Gira tú. Dijo, tócalo. Todavía estaba allí. Entonces él dijo, haz esto para que puedas mover tus hombros. Tócalo. Todavía estaba allí. Era un poco más suave, pero todavía estaba allí. Y luego, después de 3 o 4 veces, dijo, vamos. ¿Cuánto apego a eso? ¿Estás listo para dejarlo ir? ¿Qué? Sí. ¿A qué te estás aferrando? Y él dijo, tócalo. Dios. ¿Verdad? Así que eso fue muy, muy impresionante. Muy impresionante. Pero lo más verdaderamente extraordinario y memorable fue el día en que finalmente vino el distinguido Dr. Pang. Y al parecer, él solía venir a este centro de forma regular, aproximadamente una vez al mes, y a todas aquellas personas que, por diversas razones, no podían sanarse a sí mismas de manera autónoma, él simplemente les ofrecía su valiosa ayuda para completar y finalizar el proceso de curación de una forma más efectiva y completa. Así que aquí hay miles de personas. Estamos afuera y todos sentados en su pequeño asiento, un asiento fabuloso. Y luego hay filas, 1 o 2 filas de personas en silla de ruedas. Y delante de esas personas hay quienes están acostados porque ni siquiera pueden sentarse. Y algunos así durante años, y también en la silla de ruedas. Había un hombre, recuerdo la historia con quien hablamos después, que había sido empresario, había tenido un accidente y de todos modos estuvo en silla de ruedas durante 16 años. No había nada que la medicina tradicional pudiera hacer. Y entonces empiezan y todos participan activamente. Hay algunos líderes al frente del grupo que están cantando con entusiasmo y aplaudiendo al mismo tiempo, ya sabes, con gran energía y cantando a viva voz.
Y luego llega el doctor y ellos continúan. Y el doctor Pang se encuentra con todos, uno por uno. Todos son debidamente presentados. Así que, por lo tanto, tuvimos la increíble bendición de encontrarnos personalmente con él. No puedo describir la sensación, simplemente tan increíble, fuera de este mundo. Y de todos modos, después de nosotros estaban las personas que estaban acostadas en una cama que fueron llevadas hacia él en el centro. Y yo podía ver claramente, estaba justo detrás de él, tal vez a unos 5 metros de distancia, o quizás incluso a 6 metros de él, muy cerca, observando cada movimiento. Y él habló un poco y siempre con una sonrisa genuina y amable, con una gentileza y un amor profundo, supongo, un amor increíble y verdaderamente incondicional por cada una de las personas. Así que hablaba un poco, muy suavemente, muy amablemente. No sé qué estaba diciendo. Y luego movió su mano para tomar la mano de la persona en la cama. La persona se sentó y sin duda se fue caminando. Cuando las personas de la silla de ruedas o de la cama caminaban o se ponían de pie, tenían a alguien a cada lado porque sus músculos estaban, ya sabes, totalmente atrofiados. Eso era. Pero se estaban moviendo, de hecho, sí. Se movían mucho más en la cama, estaban simplemente sentados, ¿sabes? Es decir, ellos es como estar en otro mundo y, ya sabes, contárselo a la gente. La gente simplemente lo toma y sonríe y dice, ah, sí, Sí, sabes, es realmente increíble, ¿no crees? Es una bendición extraordinaria. sí, quiero decir, ese es uno de los mayores desafíos porque estas cosas siempre suenan, como dijiste, como si fueran de otro mundo, pero no lo son. Quiero decir, tú has estado allí. De hecho, hay grabaciones en YouTube donde puedes verlo haciendo exactamente lo que describiste, con una larga fila de personas en sillas de ruedas o que no podían moverse. Y él simplemente les habla un poco, les toma la mano, sonríe con su amor increíble, y entonces de repente empiezan a moverse o a ponerse de pie. Así que es tal como es. Y sabemos que está funcionando. Y dijiste que esto no era un grupo de 10 personas locas. Había miles de personas en el hospital. Y vinieron por una razón, porque cuando regresaban a sus aldeas y la gente podía ver que se habían sanado, sabían que había algo en ello que también deseaban si se encontraban en una situación de salud difícil. Y esta es la historia de éxito del Chinen Qigong y del Huaxia Chinen Qigong Training Center. Solo quería agregar algo porque dijiste que el Dr. Pang venía una vez al mes. Creo que lo que querías decir es que venía una vez al mes a la parte del hospital, porque había muchas partes en el centro de Huaxia, así que obviamente estaba presente todo el tiempo, pero tenía que dividir su atención entre las diferentes secciones y también confiaba plenamente en las habilidades de sanación de cada uno de sus estudiantes. No se les llamaba pacientes, allí se les llamaba estudiantes. Y así como a cada uno de sus médicos, que no eran llamados médicos ni maestros, simplemente se les llamaba profesores. Así que él confiaba totalmente en sus habilidades, lo cual también representa un alejamiento de la tradición china, donde el maestro es el que todo lo sabe y es quien puede realizar la sanación para todos. Uno de nosotros puede hacer el trabajo, por nosotros mismos y por los demás. Y creo que esta es la belleza de Shinen Qigong. Así que creo que es maravilloso lo que estás compartiendo aquí. Sí, creo que esta es la manera más valiosa y verdaderamente efectiva porque le devuelve el poder y la capacidad a las personas para sanarse a sí mismas de una forma completa. Exacto. Y todos pueden hacerlo. Todos pueden hacerlo. Solo necesitamos aprender. Nunca aprendimos eso. Oh, Dios mío, podemos hacerlo. Y mucho de Shinen Qigong está bien, existen los movimientos, pero también también está el conocimiento de todo, del entorno que nos rodea. Pero creo que el poder y la grandeza de esto radican en el trabajo, en la maestría con la mente, en el desarrollo de la mente, ya que cada individuo en este planeta
posee una mente extraordinaria. Nuestra mente no es solo lo que pensamos que es de manera limitada, ¿sabes? Ahora, ¿hay algo más que te gustaría compartir sobre tu tiempo en el centro Huaxia? Fue realmente conmovedor. Todos actuaban desde lo más profundo de su corazón, aunque en ese momento no los entendíamos completamente. Pero, sabes, a veces podemos comunicarnos de muchísimas maneras diferentes, incluso sin palabras. Un lugar de amor, un lugar de gran, gran amor. Y creo que empieza por el amor a uno mismo, el estar lo suficientemente abierto a esto. Y la comida era extraordinaria. Y la comida que aprendí en cierto punto al principio era, ya sabes, como la china. Cuando vas a un restaurante chino hay, ya sabes, toneladas de comida pequeña aquí y allá. Y así teníamos mesas como esas. Y aprendí que la comida iba de la mano con el elemento. Eran alimentos cuidadosamente seleccionados con la intención de traer los 5 elementos esenciales a la mesa. Sentí que eso también era muy interesante. Y luego dejaste el centro Huaxia, regresaste a Estados Unidos y tu vida continuó durante unos 35 años o algo así. Y ahora has vuelto a aprender las mismas técnicas que experimentaste todos esos años atrás. Pero quizás puedas llevarnos rápidamente a través de esos próximos 35 años y contarnos qué sucedió. Lo principal. Bueno, algunas de las cosas más importantes. Bueno, cuando regresé, por supuesto, lo primero que hice fue enseñarle eso a mi esposo y lo practicábamos todos los días. Y yo con mucha ignorancia al respecto, porque ya sabes, simplemente solo podía entender hasta cierto punto. Yo enseñaba como lift chi up, pour chi down. En ese momento teníamos una práctica llamada Xing Xian Shen y Three Centers Merge. Pero principalmente era lift chi up y algunas personas lo practicaban un poco más como Xing Shen Shan. Y no sé si lo pronuncio bien. Tal vez es Xing Yang Shuang o ya sabes, con los años fue cambiando. Pero enseñé eso quizá durante un año y luego nos mudamos y solo mi esposo y yo lo practicamos durante 4 años. Pero teníamos una salud increíble. Éramos muy fuertes y ya sabes, estábamos en armonía. Y luego la vida, ya sabes, gira a nuestro alrededor y nos lleva aquí y allá. Y básicamente, de alguna manera, dejamos la práctica un poco y seguimos con otras experiencias, porque en ese momento estábamos tan increíblemente sanos y en plena forma que realmente no sentíamos la necesidad de continuar con ella. Ni siquiera imaginábamos la posibilidad de enfermarnos algún día. Y además, probablemente no había una comunidad con la que pudieras conectar en ese momento, ¿verdad? No, no es cierto. No había internet. Así que en aquel entonces la comunicación se realizaba exclusivamente a través de cartas reales o por medio de llamadas telefónicas, ya sabes. Pero eso es asombroso. Esto realmente parece otra vida. Ahora, lo que es importante para mí es dominar mi mente. No importa lo que hagas, no importa lo que sea posible, todo es posible. No hay límites. Creo que esa es una palabra de cierre hermosa, Helen. Así que muchas gracias por compartir todas tus experiencias aquí en el Centro Huaxia y también un poco sobre tu viaje personal. Creo que esto es muy, muy valioso porque, como sabes, no muchas personas tuvieron la suerte y la oportunidad de estar allí personalmente. Y aunque no hablabas el idioma, creo que obtuviste muchísimo de esta experiencia y aprendiste tanto que realmente es maravilloso y estoy muy agradecida de que lo compartas aquí con nuestros estudiantes y nuestros maestros en este programa. Antes de irnos, solo quiero decir que Chinen Qigong ahora hace que todo lo que aprendí tenga sentido y se mantenga unido. Confiamos en que hayas disfrutado de esta conversación y te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que podamos mantenernos en contacto y avisarte sobre futuros episodios. Terminaremos el episodio de hoy con la meditación de los 8 versos, realizada por la profesora de Chinen Qigong, Catherine Hendricks. Disfrútalo.
Shall